Qué bendición tan grande, una presencia de Dios bien hermosa. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dios es grande y es maravilloso. Amén. Y grande y maravillosa son sus obras. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Tan preciosa la iglesia. Tenemos ya desde el año pasado celebrando 2 servicios. El servicio de las 9 de la mañana y el servicio de las 6 de la tarde de los inspiradores. Amén. Que nos han inspirado y esperamos que nos sigan inspirando. Amén. Creemos en lo que está pasando en la juventud de la iglesia. Amén. Y voy a traer un tema muy importante y creo que Dios se ha movido y ha preparado el ambiente para hablar a nuestro corazón. Amén. Yo les recuerdo que hoy es el último domingo de enero, del primer mes. Nosotros siempre tenemos ya por muchos años el hábito, la costumbre bendita, la bendición, escúcheme, de practicar desde el mismo 31 de diciembre, cuando pasa a las 12 de la noche, un segundo, empezamos a practicar con hechos concretos lo que nosotros llamamos las primicias santas. Amén. Los que disfrutan el 31 de diciembre aquí en la casa saben que los primeros minutos no son para la familia. Nosotros no estamos esperando que suene la campana para darnos feliz años con nadie. Aquí pasamos un tiempo es con el Padre, luego con el Hijo, luego con el Espíritu Santo. Y eso es un tiempo que se nos olvida, que son las 12 de la noche, los que estamos aquí, ¿verdad? Ni siquiera estamos pendientes de eso. Se escuchan afuera los fuegos artificiales y cada quien anda en lo suyo, pero nosotros estamos aquí entregando todas nuestras primicias al Señor. Y al rato, como a las 12:20 más o menos, es que nosotros nos acordamos y bueno, ya despedimos y empezamos a darle feliz año a la familia, a los hermanos que están aquí. Porque creemos que hay que buscar, escúchenme, el reino de Dios y su justicia primeramente. Y lo demás que haga cola. Aleluya. Lo demás será ¿qué? Añadido. Y yo creo que eso hay que hacerlo real, no con palabras, sino con ¿qué? Con hechos. Hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Escúcheme, por encima de todas las cosas. Y tiene que ser una realidad en nuestra vida. Por mucho tiempo, mucha gente ha declarado estas palabras, pero puro de palabra, pero no de hecho. Y la palabra dice que amemos no de palabra y de lengua, sino de hecho y de verdad. Amén. En Proverbios capítulo 3, verso 9 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Pero si regresamos al versículo 9, dice que Jehová nuestro Dios recibe honra, pero como Él la pide, no como a nosotros nos da la gana, como Él la pide. Ahí dice cómo pide Dios la honra. Dice: honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes, con todo lo que tiene que ver con bienes financieros, materiales, pero también con las primicias. Y está en plural, no en singular, lo que quiere decir que no hay una sola primicia, sino que las primicias son muchas de todos tus frutos, de tu salud, de tu tiempo, de tu amor, de tu afecto, de tu dinero, de tu trabajo, de tu familia, de todos tus frutos, todo lo que tú consideres para ti un fruto que el Señor te ha dado. Y la promesa que Él hace, que con esa petición que Él hace, o que está asociada a esa petición, es que serán llenos, en el próximo versículo, tus graneros con abundancia. Escúcheme, en el verso 10, vamos a ver el verso 10. Entonces, escúcheme, así como Él pide en plural, así Él retribuye en plural, no en singular. No dice tu granero, dice tus graneros. Y promete una palabra que es la palabra ¿qué? Abundancia. Y escúcheme, el Nuevo Testamento está de acuerdo con eso.
Porque nuestro Señor Jesús dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y ¿qué? Y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan como en abundancia. O sea, para Dios para nosotros, Él siempre nos quiere dar todo en abundancia. Dígame y denle un aplauso al Señor, aleluya. Y tus lagares rebosarán de mosto. Mosto tiene que ver con el fruto de la uva y tiene que ver con todo lo que es alegría, con paz, con felicidad, con unión familiar. Recuerden que en las bodas de Caná, el primer milagro que hizo Jesús fue transformar el agua en ¿qué? En vino, que representaba para esa familia un milagro de provisión, pero también de alegría y también de felicidad y también de paz y también de bendición financiera, porque fueron pipas completas del buen vino que más tarde esa familia podría aún vender para su provisión. ¿Cuántos dicen amén? Así que Él promete que serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Este lunes pasado, convocamos un discipulado ampliado, general. Cada lunes por ya más de 26 años y medio, yo me reúno con mi equipo principal, mi equipo de 12, pero estos dos últimos lunes, el que pasó y este que viene mañana, hemos ampliado eso para todo el que quiera venir. Así que mañana todo el que quiera venir, un discipulado ampliado específicamente para hablar sobre las primicias, los invitamos para el día de mañana. A las 7 de la noche comenzamos, vamos a recibir una palabra poderosa y los esperamos a las 7 de la noche. Amén. Y hoy quiero hablar una palabra que yo lo considero testimonial. Un día se reúne Jesús con Nicodemo y Jesús le hace una revelación a Nicodemo muy poderosa. Jesús le dice, Nicodemo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. De allí que uno no debe hablar lo que uno no sabe. Y uno no debe contar o hablar de lo que uno no ha visto. Yo solo puedo hablar de lo que yo sé. Y solo puedo contar lo que yo he visto. Lo dijo Jesús, lo que sabemos es lo que hablamos y lo que hemos visto testificamos. Cuando yo enseño a la iglesia sobre el principio de las primicias, no es algo que yo escuché y que yo no lo conozco. No es algo que yo escuché y que lo enseño por algún interés en particular, no. Es algo que hace muchos años yo escuché, que yo atesoré y que yo empecé a practicar de una manera disciplinada y que para mí, para mi familia y para el ministerio ha comportado un cambio de 180 grados en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Es una evidencia concreta de que las primicias es un principio no solo de reino, de gloria, de bendición, sino que funciona. Y además, como yo me he convertido en un libertador financiero para las personas, he visto que en las vidas de las personas que creen esto, pero de corazón, y que lo practican de una manera radical, sus vidas es otra cosa. Y estoy hablando de personas que llegaron aquí con una mano adelante y otra atrás, literalmente, siendo personas pobres, sin sueño, sin nada, y que hoy son personas que están en la sobreabundancia y desde hace rato ya, porque creyeron esto, lo viven, lo practican, lo predican, y esto les ha cambiado la vida. A esas personas, por cierto, nadie les puede echar cuento como a mí, porque ya nosotros lo sabemos y lo hemos visto. Y lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Vamos a Tercera de Juan, versículo 2. Quiero darle una bienvenida muy especial, hermano. Estos bendecidos que están aquí, que los voy a regañar, que vienen de Chile. Pónganse en pie, Rafael Aranguren y Stephanie. Vamos a darle un aplauso, hermano, a nuestros queridos hermanos. Los quiero, los amo, pero los voy a regañar. Bienvenidos. Ahora me cuentan cómo es que ustedes están aquí. Y yo no lo sabía. ¿Ah? Son una bendición. Se vinieron escondidos. Qué lindo, hermano. Qué lindo verlos aquí. Desde que vinieron la última vez estábamos esperándolos.
Igualito y quiero conocer la preciosura de Rafael y Coli. Amén. Son una familia hermosa, hermano. Y de verdad que yo me gozo cuando ellos están aquí. Tercera de Juan, verso 2. Y el discipulado el lunes lo comencé con este pasaje. Vamos a verlo. Tercera de Juan, versículo 2. Lo sabemos de memoria. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas que salud, así como prospera mi alma. No me lo vayas a quitar, hermano, déjalo ahí un momentico. El pastor de la iglesia que yo más admiro en el mundo, que ya partió con el Señor, el pastor Cho, mentor para nosotros por muchos años, el pastor de la iglesia más grande del mundo, él dice que todos los 50 años de ministerio que él predicó, todos los 50 años él predicó fue de ese pasaje. Él dice en un libro de él que él no predica otra cosa que no sea ese pasaje. Entonces, claro, como uno conoce muchos sermones de él, uno sabe que él no todos los domingos predica de eso. Pero él dice que sea lo que él predique, gira en torno a eso. Eso es lo que él quiere decir. El tema que yo hable por más de 50 años, dice, cualquier tema que yo hable, el que yo quiera hablar de cualquier libro de los 66 libros de la Biblia, siempre va a girar en torno a ese pasaje. Y a mí me sorprendió cuando él dijo eso, porque el pastor Cho comenzó su ministerio en la pobreza más terrible que una persona se puede imaginar. En la Corea de la posguerra, 3 guerras había padecido Corea. Y cuando él empieza su ministerio, era un pastor tremendamente pobre. Era un pastor que pasaba muchísima hambre. Comienza en unos ranchos con una carpa muy pobre y no tenía púlpito. E incluso él cuenta que él se desmayaba en el púlpito por tantos ayunos que hacía, pero no hacía ayuno porque era espiritual, sino que hacía ayuno porque no había qué comer. Y se desmayaba en el púlpito. Era un hombre muy enfermizo. Vivía permanentemente enfermo. Y realmente era una persona pobre, pastoreando en villas miserias y pastoreando la pobreza, hasta que un día, hermano, le amaneció el Señor con ese versículo, le alumbró los ojos de su entendimiento y él entendió que el deseo del corazón de Dios, escúcheme, era prosperarlos en todas las cosas y que tuviera ¿qué? Salud, así como prospera su alma. Y un hombre que era tan enfermo, porque él siempre estaba cerca de la muerte, siempre. Pero después él entendió que no era la voluntad de Dios, porque Dios quería que tuviera ¿qué? Salud. Y él dice que él creyó esa palabra y la empezó a hacer parte de su vida hasta que esa palabra se encarnó en él y empezó a predicar esa palabra. Y él empezó a ver cómo toda su iglesia poco a poco salía de la miseria, aleluya, y salía a la prosperidad y a la abundancia. Y se convirtió, hermano, en la iglesia más grande del mundo y en el hombre que más influyó en el evangelio a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Dale un aplauso al Señor por eso, aleluya. ¿Sabe cuando tenemos 48 plantaciones o iglesias hijas y todas las plantaciones que tenemos están en lugares de que la gente llama de escasos recursos, lugares de pobreza? Y yo siempre le digo a los pastores que los que pastoreamos en esos lugares siempre estamos pastoreando en una tierra de oportunidades. Y todo cambia cuando tú cambias la perspectiva de lo que estás pastoreando. El que está pastoreando en ese lugar está pastoreando en una tierra de oportunidades. ¿Por qué una tierra de oportunidades? Porque en un lugar así todo está por hacerse. Todo está por hacerse y es un lugar que está virgen para recibir la buena palabra, la buena semilla. Y tú vas a ver con tus ojos a través de la buena palabra, la buena semilla, cómo Dios va a empezar a sacar a todos los hermanos de la pobreza y la gente va a ir de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Un verdadero apóstol y un verdadero pastor, escúcheme, es una persona, y yo le decía a las personas que estaban el lunes acá, que este pasaje siempre se lo atribuimos a Dios. Y decimos así, Dios dice, amado, yo deseo que tú seas, y está correcto porque ese es el deseo de Dios, pero ese pasaje no lo dice Dios. Ese pasaje es un escrito de un apóstol, es el apóstol Juan. Y es un pasaje que él está escribiendo para sus apostolados. Es decir, es como que si yo, el apóstol Keyson, se lo escribiera a ustedes.
No es un pasaje que dice Dios dice, no. Aunque sabemos que es el deseo de Dios, aunque sabemos que es la voluntad de Dios, y que el apóstol Juan está ligado a la voluntad de Dios, no, es un deseo del apóstol. Entonces, todo verdadero apóstol empieza por amar a sus apostolados. Y yo siempre le digo a MCM, oye, los amo mi iglesia, amo la iglesia que pastoreo. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Amo el ministerio que Dios me dio, ya vamos a cumplir 27 años de amor. Aleluya. Vamos a cumplir 27 años y amo esta iglesia. Y usted dirá, es normal. No. Hay una encuesta de Barna, escúcheme, que es una encuesta mundial que dice que más del 50% de los pastores no aman la iglesia que pastorean. Nosotros conocemos pastores que no aman la iglesia que pastorean. Más bien se sienten avergonzados y bravos. Gente que dice, esta gente no sirve para nada. Estos son unos flojos. Estos no dan para nada. Y están amargados. Y hay mucha gente frustrada y amargada. Y por eso muchos pastores renuncian, dice la encuesta de Barna. Por eso muchos pastores piden cambio donde están. Y yo digo, bueno, Señor, no estoy en ese rango. Estoy en el rango de los que sí aman a la iglesia, que pastorean, los que se sienten orgullosos de la iglesia. Amados. ¿Qué es lo bueno de eso? Que todo lo que procede del amor es una bendición. Y yo puedo decirle a mi propia congregación y a las congregaciones MCM, amados, son producto de mi amor. Ustedes son producto de mi entrega. Como amo esta iglesia, mi esposo y yo, mi familia y yo, como los amamos, nos hemos entregado a ustedes por ya casi 27 años ininterrumpidos. Dale un aplauso al Señor. Algunos van y vienen, algunos se dan licencia, algunos agarran vacaciones, pero nosotros tenemos 27 años ininterrumpido, amando este ministerio, amando este lugar, amando a las personas. Y como dice la palabra, aunque amando más, seamos amados menos. Y lo segundo es que además que amas la iglesia y el ministerio, deseas con todo tu corazón que las personas sean ¿qué? Prosperadas. ¿En qué? En todo. Y como lo deseas, entonces eres intencional en enseñarles para eso. Como deseas su prosperidad, entonces te conviertes en un pastor intencional. Empiezas a buscar en la Biblia cuáles son los principios de libertad y de inteligencia financiera. Y aunque sabe la persona que van a hablar mal de él por eso, y aunque sabe lo que dice la gente sobre eso, dice, bueno, no me importa lo que la gente diga porque yo a esta gente la amo. Y como yo deseo que sean prosperados, les voy a enseñar la palabra que los va a llevar a prosperar, que los va a sacar de la escasez, que los va a llevar a la prosperidad, que los va a llevar a la abundancia. Diga el diablo lo que diga. ¿Aló? Porque si hay una palabra que es perseguida, es la palabra de libertad financiera. La primera muerte que hay en la Biblia es una palabra que tiene que ver con una ofrenda. La primera muerte, cuando tú empiezas, escúchame, lo primero que pasa en la Biblia es simbólico para todo. La primera muerte en la Biblia es una muerte por una envidia que hay sobre una ofrenda que se da. La ofrenda de Abel. Y a Caín no soportó eso y mata a su hermano. O sea, imagínate tú cómo las ofrendas son perseguidas. ¿Me está escuchando? La ofrenda es perseguida desde el comienzo. La primera muerte que hay en la Biblia es una muerte producto de una ofrenda especial que Dios vio a Abel y a su ofrenda y lo miró con agrado. No solo a Abel, sino también a su ¿qué? A su ofrenda. ¿Qué te dice eso? Que la palabra de libertad financiera que te va a enseñar a dar, que te va a enseñar el principio de libertad financiera, va a ser perseguida siempre. Va a haber Caín que van a tratar de perseguir siempre esa palabra. ¿Por qué? Porque el diablo odia al ser humano. Y el diablo quiere matar y quiere robar y quiere destruir al ser humano. Y el diablo quiere que la gente muera. Y el diablo quiere que la gente enferme. Y el diablo quiere que la gente sea pobre. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y vino a darnos vida y vida en abundancia. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate que como Jesús vino a deshacer las obras del diablo y a darnos vida y vida en abundancia, Jesús pone el principio y dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Si el dar no fuera de Dios, Jesús no lo dice. ¿Me explico? Y él dice, dad, no dice no deis. Él dice, da. Y después dice, ¿cómo dar? Dice en medida buena. ¿Por qué Jesús recomienda que demos en medida buena?
porque en esa misma medida yo quiero cosechar. Y él dice, da en medida buena, apretada, remecida, porque en esa misma medida tú vas a cosechar. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, el que ama a su iglesia, como los apóstoles, desean que las personas sean ¿qué? Prosperadas. Yo le doy gracias a Dios porque hace muchos años, hermano, cuando nosotros empezamos a pastorear este lugar, nosotros veníamos de ser personas muy prósperas en Caracas, estables financiera y materialmente. Pero apenas tocamos este lugar, pusimos todo nuestro dinero para la reconstrucción de aquel templo. Lo pusimos hermoso en 6 meses. Ese es el templo que recibimos. Era el más feo de todo este lugar, donde está el gym ahorita. Y en 6 meses lo convertimos en el más bonito de todo el oeste. Lo pintamos de estos mismos colores. El que sabe, sabe. Lo pintamos de esos mismos colores con pintura cara. Me acuerdo que yo iba a EPA y le decía a los de EPA, ¿cuál es la pintura más cara que ustedes tienen? Me decían esa es la que quiero. Porque es que ellos aquí pintaban con cal y le echaban colorante rosado. Y tenían unos bombillos así, amarillos, pero el cable por fuera y el bombillo amarillo grande. Me recordaba mucho algunas cosas que yo conocí en Caracas, en los barrios. Cosas no muy buenas. El bombillo rojo. El que sabe, sabe. Y yo decía, Dios mío, qué maltrato a la casa de Dios. Por cierto, había una plataforma donde se predicaba y era cemento. Y uno hacía, gloria a Dios, y salía el humo del cemento para arriba así. Parecía como si fuera la gloria. Nosotros pusimos cerámica, a ese lugar. Pintamos bellísimo, metimos todos esos cables por dentro, pusimos luz blanca. Y el templo se convirtió, ese templo allá, lo ensanchamos para 250 sillas, compramos sillas blancas. Y me recuerdo que empezaron personas por aquí a pedirnos en templo para casarse. Porque era un templo cacheroso. Porque yo creía que Dios se merecía eso. Y nosotros pusimos todo nuestro dinero para eso. No había fondo. Y ese primer año y segundo año y tercer año, nosotros estábamos pastoreando puras personas muy pobres que no trabajaban. Yo una vez, hermano, conté entrando en Camas Lara 25 personas de la iglesia hasta llegar allá a una casa donde estábamos quedándonos alquilados. A las 10 de la mañana, jugando trompos, sentado en una esquina, jugando chapita por allá, 2, 3. Cuando llego allá, 25 personas, le digo a Becky, ¡no vamos! Esta gente son muy flojos. Querían estar subiendo para el Cerro de la Liberación, porque el pastor Gregory tenía esa costumbre, y nosotros empezamos y nos pegamos también. Pero nosotros subíamos al cerro y nos parábamos al día siguiente a las 5 de la mañana. Teníamos que ir a trotar, teníamos que todas nuestras días. Pero la gente lo hacía y se paraba al día siguiente a las 11. ¿Y por qué te paras ahora? Porque fui para el cerro. No, suspendemos el cerro. Porque con unos bandidos que se paren a las 11, ¿a dónde vamos a llegar? Y la gente me empezó a agarrar rabia. Porque yo me puse muy fuerte con esos temas. Con los temas de, yo dije, no, vamos a hacer mejor matutino a las 5 de la mañana. Y del matutino vamos a buscar trabajo. ¿Te acuerdas que pusimos unos fondos? Fuimos al centro a comprar cosas para que trataran de vender. Y le dijimos, chamo, vendan algo. Se robaron toda esa plata, no me regresaron nada. Pero eso es una siembra. Porque yo estaba preocupado porque no había interés por los estudios, no había interés por el trabajo. Solo 2 personas estudiaban en la iglesia, 2 personas. Una era la pastora Nancy, que estaba estudiando turismo, y Rosita, que estaba terminando su carrera de contaduría. Más nadie estudiaba. Y no había interés por estudiar, pero no había interés por trabajar tampoco. Y no había sueño. Comían chimó. Y yo el chimó lo conocí porque mi abuela comía chimó y mi tía, pero nunca vi jóvenes comiendo chimó. Nada más aquí que yo conozco jóvenes comen chimó. Había una mentalidad de pobreza. Yo me recuerdo que, hermanos, comían chupetas y abrían la chupeta y la tiraban en el piso así, el papel y el papelito. Y yo me puse muy molesto. Y yo dije, hermano, a partir de ahora el que bote un papelito usted le va a decir mente rancho. Y entonces nos volvimos unos chaquichán con eso. Y cuando alguien botaba un papelito era un mente rancho. Y por lo menos para cambiar la cultura. Porque me enfurecía que la gente no valorara el templo. La cochinada, la suciedad, el desorden, me enfurecía demasiado. Yo cuando conté esos 25, llegué a la casa y le dije, Belkir, vámonos de aquí. Estos son unos locos. Pero lo más grave de eso, Leopoldo, fue que de pronto
esa pobreza empezó a salpicar para acá. Y eso es lo preocupante. Porque si tú pastoreas pobre, tú vas a terminar siendo pobre. Cuando yo vi que esa pobreza empezó a salpicar para acá, yo empecé a preocuparme porque mis hijos no habían experimentado esos niveles de pobreza, de escasez, de necesidad, de tener que ir a pedir fiado, de tener otra vez que volver a pedir prestado. Yo digo, ¿qué es esto? Y me sentía ahogado, me sentía mal, porque me sentía que le estaba fallando a Dios y que le estaba fallando a mis propios hijos. Yo decía, Dios mío, este era el temor mío de venir al pastorado. Yo cuando fui misionero, yo me quedaba en casa de los pastores y yo veía que los pastores eran pobres, sus hijos pobres y las iglesias pobres. Y yo decía, yo quiero servirte, pero no ser pastor. Porque en el tiempo que Dios nos llamó, no había pastores prósperos. Los pastores eran pobres. Y por eso yo decía, yo quiero servirte, pero no de pastor, porque yo no quiero ser pobre. Ya yo era una persona próspera y bendecida. Y entonces cuando yo veo que la pobreza me empezó a salpicar y yo nunca relacioné eso, óyeme bien, ni con diezmo, ni con ofrenda, ni con primicia, sino que yo decía, como son pobres, entonces la pobreza me está salpicando a mí. Pero la bendición que yo tuve fue que yo me expuse a un libertador financiero, un hombre que conocía la palabra de libertad e inteligencia financiera, uno no varios. Y escúcheme, cada vez que yo escuchaba esa palabra, mi corazón ardía. Me acuerdo de los discípulos que iban caminando con Jesús hacia Emaús. ¿Por qué? Porque cuando ellos van caminando con Jesús, Jesús le abre la palabra y el corazón de ellos ardía. A mí me pasaba con la palabra libertad financiera. ¿Por qué mi corazón ardía? Porque era una palabra que yo conocía, porque yo había leído toda la Biblia ya varias veces. Y yo conocía bien la Biblia, pero yo no entendía que esas palabras eran aplicables a mi vida para la bendición financiera. Sino que algunas las veía como palabras históricas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, pero que no tenían nada que ver conmigo. De manera que nosotros diezmábamos en Emmanuel, pero diezmábamos pensando que mis diezmos ayudaban al pastor. Yo decía, yo diezmo, yo soy bueno, yo diezmo y así ayudo al pastor a hacer las obras. Yo ofrendo y así ayudo al pastor. Yo no sabía que el diezmo tenía que ver con mi bendición y con mi prosperidad y que las ofrendas tenían que ver con eso. Y cuando empezamos a escuchar la palabra, yo empecé a gozarme, hermano. Yo empecé a gozarme y mi corazón ardía. Yo decía, Dios mío, qué bendición, qué bendición. Porque yo empecé a visualizar. Yo dije, esta va a ser la solución de ese barrio. Esta va a ser la solución de ese poco gente allí. Yo voy a ver a la gente allí. Cuando yo les enseñe esta palabra, los voy a ver prosperar. Los voy a ver salir de la pobreza. Los voy a ver, aleluya, salir de la escasez. Vamos, dale un aplauso al Señor, aleluya. Era una cosa que literalmente me excitaba. Escúcheme hablar. Si me tiene el término excitar, no se van por otro lado. Sí, porque hay gente que hay que explicarle. Era una palabra que literalmente me excitaba los ánimos. Me excitaba a leer la Biblia, a buscar libros. Empecé a comprar libros. Empecé a devorarme esa broma. Y no para enseñarlo, sino que escúchame, yo lo que quería era practicarlo para probar el principio. Porque yo descubro, para vivirlo. Porque nos estaba, claro, la pobreza nos estaba salpicando. Y yo lo que quería, y lo hablaba con él, que era vivirlo. Porque la única forma que Dios le dice al hombre, pruébame, es con el dinero. Y yo decía, yo quiero probar a Dios. Yo quiero probar que este principio o estos principios funcionan. Cuando lo empezamos a practicar, oye, nuestra vida literalmente empezó a cambiar, hermano. Y escúcheme, la forma de practicarlo, bueno, es un cuento largo, hermano. Porque en la federación que nosotros estábamos, los pastores en ese tiempo diezmamos de una manera muy extraña, incorrecta, antibíblica. Y esa forma de diezmar que tenía nuestra federación había atado a todos los pastores de la federación a una terrible pobreza y miseria. Esos problemas no los teníamos nosotros cuando estábamos en la iglesia, porque en la iglesia nosotros diezmamos a la autoridad, a nuestro pastor, a la iglesia. Pero en el pastorado nos hacían que nuestros ingresos, 5% iban a una cuenta de muertos. ¿Y cómo es eso, cuenta de muertos? No, para cuando se mueran. Y nunca se moría nadie. Y otro 5%, entonces yo depositaba 5% para la cuenta de muertos, de los muertos que no se mueren. Y después, escúchame, 5% para una cuenta de un tesorero arbitrario que nunca le daba nada a nuestro apóstol, que era el presidente de la federación. Por eso es que nosotros
veíamos a todos los pastores de la federación como una referencia de pobreza y de escasez. Como la federación o el apóstol Ignacio empezó a traer libertadores financieros y nosotros empezamos a escuchar la palabra y nos volvimos locos. Nosotros nos rebelamos contra eso. Porque hay rebeliones que están autorizadas en la Biblia. Por ejemplo, cuando alguien te quiere prohibir predicar la palabra de Dios, me tengo que rebelar, me disculpa, pero es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Dígame amén, aleluya. Y entonces cuando se trata de obedecer la palabra de Dios, ahí no hay autoridad que valga. Hermano, ya yo había aprendido la importancia de practicar un diezmo y entregarlo a mi autoridad apostólica para que la autoridad apostólica me bendiga. Entonces yo dije, bueno, yo no voy a seguir diezmando como diezmamos en la federación. Yo voy a entregar mi diezmo a mi apóstol y que mi apóstol me bendiga. No, ¿qué hizo? No haga eso. Espera que todos lo decidamos. No me interesa. Y si ustedes nunca lo deciden, yo no quiero ser pobre. Y yo no, pero ¿qué hizo? Tú eres loco, no. Y mi apóstol me recibía los diezmos temblando. Yo le decía, agarra los diezmos. No, ¿qué hizo? No, ya, agarra los diezmos, apóstol. Si no me lo agarra, me va todo. Ya sé que me los agarre. Y él lo agarraba temblando. Y entonces él me soltaba la bendición. Y no sabía bendecir mucho. Porque los pastores en ese tiempo no sabían cómo bendecir. Bueno, te bendigo, tus diezmos. Y a ver, entonces, ¿qué hacía él? Él agarraba y depositaba ahí los 5 de la cuenta muerta. Pero ya lo hacía él. A mí ya no me importaba. Y los otros 5 se los depositaba al tesorero. O sea, él hacía, para que yo no me metiera en problemas, él era que hacía el depósito. Yo decía, a mí no me interesa, porque a mí me interesa ponerlo en tus manos. Lo que tú hagas con eso a mí no me interesa, suéltame la bendición. ¿Qué fue lo que pasó? El resultado concreto, que nuestras vidas financieras empezó a cambiar. Porque empezamos a tomar decisiones y decisiones. Y empezó todo ese poco de pastores de la federación a ver que nuestra vida estaba cambiando. Y los pastores viajaban para acá. ¿Qué hizo? Y yo le decía, hermano, empecé a hacer esto que aprendí, papá. Y decía, no, ese es porque el que hizo es gerente. No, ese es porque el tipo es administrador. No, hermano, estoy aprendiendo principios de libertad financiera. Hermano, hasta que eso promovió que toda la federación se reuniera, tomaran la decisión de nombrar el consejo apostólico, que cada quien tuviera su apóstol y que todos los pastores de la federación entregaran sus diezmos a una autoridad apostólica que les bendiga. Y damos gloria a Dios por eso, aleluya. Damos gloria a Dios por eso. Hoy en nuestra federación todo el mundo tiene un apóstol, un Melquisedec, y todo el mundo entrega los diezmos. Ya eso no es problema en nuestra federación. Y eso ha llevado a ver hoy a esos pastores y apóstoles con niveles de prosperidad nunca antes vistos. Pero lo bueno es que esa prosperidad es producto de la prosperidad de sus congregaciones. Porque cuando tú haces lo correcto y lo practicas y luego lo enseñas, entonces tú liberas a tu gente. Porque la amas y deseas que sean ¿qué? Prosperados en todo y deseas que tengan salud. Mire, como yo deseo que ustedes tengan salud, este año me puse la pila, el año pasado, en octubre, Rafael. Oye, fui con una endocrina y con una nutricionista y con un internista. Ya en diciembre me felicitaron, triple felicitación. La endocrina me felicitó, el internista me felicitó, la nutricionista me felicitó. Ahorita en enero fui a la consulta, más felicitado todavía. Ya van 11 kilos para abajo. ¿Y por qué yo me estoy buscando la salud, hermano? No por cuestión estética, no. Es porque yo les amo. Es porque yo les amo. Y yo quiero tener vida para seguir trayendo palabras. Pero ahora también, ahora les voy a imponer a ustedes, a unos cuantos aquí, que si yo lo hice, tú también tienes que hacerlo. Ya agarré a varios y ya le tengo clientes a la nutricionista. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo, antes yo te decía, chico, rebajo. No, usted dice, la apóstol no tiene testimonio, chico. Pero ahorita estoy cobrando, todavía no estoy hablando duro, pero dame un ratico más y les voy a hablar con autoridad esto. Amén. Y lo bueno es que me he sentido mejor, estoy respirando mejor, estoy durmiendo mejor. Algunos achaquitos que tenía ya no los tengo. De hecho, todas las cositas que salieron incómodas en los exámenes ya se revirtieron todas. Y entonces, oye, me siento bien y yo quiero que mi gente se sienta bien. Ahora sería incorrecto que yo aprenda todo eso y yo vea un poco aquí gordinflones y no les diga nada. No les amo. No, como les amo los voy a fastidiar. Así que agárrense los gordos. Porque deseo que sean prosperados y deseo que tengan.
así como prospera, ¿qué? El resto del año. Yo les predico para que prosperen en el alma. Para que oren, para que busquen a Dios, para que adoren, para que alaben, para que se congreguen, para que hagan altar familiar, para que hagan célula, para que estén en el banco. Todo aquí es para que prosperen en el alma. ¿Cuántos dicen amén? O sea, yo soy intencional en esos tres motivos. En el hecho de que seas prosperado en las cosas financieras y materiales, en el hecho de que tengan salud y en el hecho de que prosperen en el alma. En sí, casi todo es en la prosperidad del alma, porque ahí comienza todo. Se manifiesta en la salud y se va a manifestar en la parte ¿qué? Financiera. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia, cuando Dios le dice a Moisés que lo va a introducir a tierra prometida, la tierra prometida, y Josué es el que termina conquistando la tierra prometida, hay gente que no sabe lo que yo llamo tipología. Hay una materia, se llama tipología bíblica. Y el experto en eso es Joseph Spring, en tipología. Un experto. Pero escúchame, en tipología bíblica, la tierra prometida, donde entra Josué y está Jericó, y luego viene Jai, y luego viene tierra por tierra. Esa tierra prometida es esta. Esta es la tierra prometida. Por eso es que toda la Biblia está llena de ¿qué? De promesas. Esta es la tierra prometida que hay que ir conquistando poco a poco. ¿Aló? Aleluya. Dice 2 de Corintios 1:20, porque las promesas de Dios, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él ¿qué? Amén. Por medio de nosotros para gloria de Dios. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo allí? Los que tienen la Biblia, no sé si alguien tiene aquí la Biblia, edición promesa. Tremenda Biblia, por cierto. Esa Biblia tiene las promesas de Dios en gris, ¿verdad que sí? En gris, sí, cierto. Para ver, házmela llegar allí. Qué bueno. La Biblia edición promesas. Gracias, mamita. Esta misma es. Las promesas de Dios en las que yo tengo están señaladas en gris. Y cuando tú la abres, hay mucho gris, porque la Biblia en sí es un libro de ¿qué? De promesas. Pero dice Pablo, todas las promesas que están allí, todas son en Él sí y en Él amén. Eso quiere decir que si Dios lo ha prometido, Dios lo cumple. Aleluya. Dios lo cumple. Aplaude al Señor. Números 23:19. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, él prometió y no hará. Una pregunta: él habló y no ejecutará. Pues la respuesta es: él dijo y él hará. Él habló y él ejecutará. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, qué lamentable que el ser humano puede, no debería, pero puede ser infiel. Él permanece ¿qué? Fiel para siempre. Él permanece fiel para siempre. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. O sea, Dios no puede negarse. El hombre puede ser infiel, pero Dios no puede. Él permanece ¿qué? Fiel a sus promesas. Dígame amén y denle un aplauso grande al Señor. Y para entrar en por qué nosotros practicamos las primicias, quiero leerles 2 de Corintios, capítulo 9, versos 6 al 11. 2 de Corintios, capítulo 9, versos 6 al 11. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, subraye allí escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también ¿qué? Segará. Cada uno de, subraye cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas
todo lo suficiente, subraye la palabra suficiente. Después dice abundéis, subraye la palabra abundéis, para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. 10, promesa de Dios. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos. Subraya la palabra enriquecido en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. En ese pasaje que habla solo del dar y de la ofrenda y de los diezmos y de las primicias, hay 4 términos que están allí escondidos. En el versículo 9, desde el versículo 6 al versículo 11. El primer término es el término escasez. El segundo es el término suficiencia o suficiente. El tercero es el término abundancia, para que abundéis. Y el cuarto es el término sobreabundancia, que es cuando dice para que estéis enriquecidos. Dios me enseñó hace muchos años que esos 4 términos son los 4 estadios financieros de todo ser humano. Y tú vives en uno de ellos, quieras o no. El primero y el más bajo, el primer escalón, es el término, el escalón de la escasez. Escúcheme, ¿cuándo se vive en escasez? Cuando lo que tú ganas, producto de tu esfuerzo, de tu trabajo, de lo que tú haces, no te alcanza. ¿Para qué? Para nada. Tú dices, Dios mío, esto no, se me vuelve sal y agua. Con esto ni siquiera puedo pagar mis deudas. Con esto que yo tengo, Dios mío, ¿qué voy a lograr hacer si no llego a fin de mes? Ahora, todos hemos vivido en algún momento en escasez. ¿Y es chévere vivir en escasez? No. Y sabe, Dios no quiere que vivas en escasez. Él quiere darte vida y vida en abundancia. Dígame amén y denle un aplauso grande al Señor. El segundo escalón, escúchame, cuando logramos romper los estadios de escasez, es el escalón de la suficiencia. Nadie va de la escasez a la abundancia. Nadie va de la escasez a la sobreabundancia. Uno, si sale de la escasez, va al segundo, que es el término ¿qué? Suficiencia. Amén. Todos hemos vivido o pasado tiempos de suficiencia. ¿Cuándo es suficiencia? Cuando lo que te entra alcanza, pero sale todo. Eso lo llaman vivir de cheque a cheque. Todo entra, todo sale. Hiciste mercado, pagaste las cuentas, pagaste la luz, pagaste tus cosas, pagaste el colegio, pero llegaste patinando en el ring al último. Y diste gracias que te van a volver a depositar porque habías gastado todo. Y ese es un periodo, ese es un tiempo. Escúchame, pero tampoco es la voluntad de Dios, porque tampoco es bueno vivir así. ¿Cuántos dicen amén? El tercer escalón es el escalón de la abundancia. ¿Cuándo tenemos en niveles de abundancia? Cuando vivimos igual que el anterior, ¿verdad? Que nos alcanza para hacer todos nuestros pagos, nuestros compromisos, pero nos queda un diferencial, un express que antes no nos quedaba. Pero no es para gastarlo, para irme a la playa, no, es para administrarlo, porque somos administradores. Y si aprendemos a manejar ese express de acuerdo a los principios de la Biblia, Dios dice, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Y ese express, hermano, cuando tú aprendes a manejarlo con criterio, se puede convertir incluso en un capital semilla para un futuro emprendimiento que te logre sacar del periodo de abundancia y te introduzca en periodos de sobreabundancia. Dígame amén y denle un aplauso al Señor. Y el cuarto escalón o el cuarto estadio, y es la voluntad de Dios para todo, es para que estéis enriquecidos, o tengas sobreabundancia. Y dice, ve, para que estéis enriquecidos en todo, para una cosa, ve, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. O sea, ¿para qué Dios te quiere llevar a ti y a mí a la sobreabundancia? No para que seas ahora un rico hueso, no. Es para que seas liberal, para dar con liberalidad. Yo no sé cuántos de ustedes dicen, yo doy porque esto es lo que tengo.
Pero si yo tengo más, voy a dar más. ¿Cuántos dicen así? A eso Dios le va a dar más para que den más en el nombre poderoso de Jesús. No es que Dios te va a dar más y va a seguir dando lo mismo. No, Señor, si tú me das más, más voy a dar para ti. Si tú me bendices más. Entonces, oye, ¿cuánta gente, hermano? Y yo les recomiendo que busquen en YouTube el testimonio de John Colgate. Busquen el testimonio de John Colgate, cómo ese hombre se le reveló cuando era un niño el principio del diezmo. Y cómo poco a poco él fue aumentando eso del diezmo al 15%, luego al 20%. Y véalo y después me echa el cuento. Porque son hombres que han aprendido a dar de una manera radical. Y como han dado de una manera radical, Dios no puede negarse a sí mismo. Lo que Él ha prometido, Él lo hará. Lo que Él ha hablado, Él lo ejecutará. Dígame amén y denle un aplauso grande al Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso para Cristo. ¿Sabe? Yo soy consejero financiero. No solo soy un libertador financiero, yo soy administrador de profesión. Además tengo una vida y un testimonio de vida. Pero además yo me gradué con conceptos financieros Crown, enseñando principios y transformando vidas financieros. Y luego en mapa financiero. Y soy profesor de conceptos financieros Crown. Y soy profesor de mapa financiero. Pero además yo fundé la Universidad de la Libertad y la Inteligencia Financiera. Y he visto en mi ministerio mucha gente ser libre e inteligente financieramente. Y ese es el resultado de mi ministerio. Y cuando yo veo eso, yo me gozo. Yo lo celebro. Lo celebro por esas personas y por sus hijos. Celebro que vivan en abundancia. Celebro que vivan en sobreabundancia. Celebro que tengan sueños. Celebro que quieran seguir emprendiendo. Ahora, normalmente como consejero financiero, vienen personas siempre a buscar consejos con uno. Y a veces vienen endeudados, le deben a gente préstamos a intereses. A veces vienen que le deben a medio mundo y vienen buscando consejos. Y muchas veces lo que están esperando en su mente, en su corazón, es de pronto a ver si el pastor, el apóstol me da un préstamo. Y yo no le voy a dar un préstamo. Y si está en esa condición, menos. ¿Cómo tú le vas a prestar a un loco que le debe a cada santo una vela? ¿Sí me entiendes? Esos no son candidatos. Incluso si tú presentas ese currículum en una entidad financiera y dices, yo vengo a buscar aquí un préstamo y le debo a todos estos bancos y me están persiguiendo, no te va a quedar nada, loco. Porque eres un mal testimonio, no tienes referencia para darte préstamo. Pero hay unas personas que se le meten en la cabeza que uno es rico, y si uno es rico, entonces yo le voy a sacar algo al apóstol. O van a poner los que tienen plata. No, y el que tiene plata nunca quiere invertir en personas así. Y lo que yo sí le voy a enseñar a esas personas son los principios de libertad y de inteligencia financiera. Le voy a enseñar que las deudas son del diablo y que el que toma prestado es ¿qué? Esclavo del que le presta, lo dice la Biblia. Y que pagar deudas, le voy a enseñar, es un principio de libertad financiera. Dice la palabra, pagad a todos lo que debéis. Eso se lo voy a enseñar. Y además le voy a enseñar sobre diezmo. Le voy a enseñar sobre ofrendas, le voy a enseñar sobre primicia, le voy a enseñar sobre ofrenda para los padres y le voy a enseñar sobre ofrenda para los pobres. Y el loco va a salir o cambiado o loco de ahí. Porque él va a decir, si sale loco es porque dice, este puto está fumado, está loco. Yo le vengo a decir que le debo a cada santo una vela y él me está hablando de dama. Este tipo está loco. Porque ¿cómo me va a decir que dé? No le estoy contando que estoy patinando en el hierro. No le estoy contando que estoy frito. Y el loco me dice que dé y que dé y que dé. El apóstol, yo salgo de aquí, salgo loco. O lo segundo, sale libre. Dice, Dios mío, este tipo es tremendo. Porque él me está enseñando cómo salir de ese nivel terrible de la escasez al nivel de la suficiencia, cómo salir del nivel de la suficiencia al nivel de la abundancia, cómo salir del nivel de la abundancia al nivel de la sobreabundancia. Y sabe, cuando Pablo, apóstol, está hablando sobre estos 4 escalones o 4 estadios, escasez, suficiencia, abundancia y sobreabundancia, la única fórmula que él pone allí es cada uno de. Es decir, no se sale de estadios sin dar. Lo demás es
No digo la palabra porque es grosera a esta hora. Estamos en horario infantil. Lo demás es cuento, hermano. Lo demás es cuento. O sea, cuando Pablo está hablando de esos 4 niveles, el único punto que él pone para brincar, romper un nivel y saltar al otro, es cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, no por necesidad, y pone un fundamento. Porque Dios ama al dador alegre. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Dios ama al dador alegre. Y yo quiero ser amado por Dios. Dale un aplauso al Señor. Y quiero que mi iglesia sea amada por Dios. Entonces yo, como libertador financiero, te voy a enseñar es a dar con alegría. ¿Y qué vas a experimentar si empiezas a obedecer? Vas a empezar en tu nivel. Recuerda, Jacob fue un vivo. Toda la vida quiso hacerlo de acuerdo a su viveza criolla. Jacob, aunque tenía promesas de que tendría un ministerio grande y sería alguien grande, él quiso hacerlo a su manera. Chamito era tramposo, su nombre fue inadecuado. Le pusieron Jacob, que significa suplantador, embaucador, tramposo. Y él hacía tramposería. Y entonces chiquito le vendió un plato de lenteja al hermano y se lo intercambió por una primogenitura. Y dijo: coroné, tengo la bendición, tengo la primogenitura. Creció un poquito más y entonces después hizo una trampa y tomó la bendición que le correspondía al hermano mayor, con trampa. Y dijo: coroné, tengo la herencia de mi padre. Estoy forrado en plata hasta que me muera. Y esa misma noche lo perdió todo. Perdió a su hermano, perdió a su papá, perdió a su mamá, perdió su casa y la protección de su mamá, y perdió la paz. Y le preguntó a la mamá: Jacob, hijo, ¿tú viste la propaganda de graffiti? No, mamá, ¿cuál? La que dice: corre. Y Jacob tuvo que salir, ¿qué? Corriendo, porque el hermano lo estaba buscando. ¿Para qué? Para matarlo. Y escucha, ve. Cuando Jacob llega a un paraje llamado Betel, está arruinado. Haciendo todo, pidiendo prestado intereses, haciendo una tráfuga, pidiendo aquí para pagar aquí, debiéndole a todo el mundo, siempre en una trampita, siempre andando en la viveza criolla. Está arruinado allí. Y ahí se queda dormido. Lo único que trae de casa es un poquito de aceite. Y se queda sobre una piedra. Por la misericordia de Dios y los diezmos que practicó su abuelo Abraham, y como Abraham practicó diezmo, porque dice que en Abraham practicó los diezmos Leví. Leví nace después de Jacob, Leví está para acá. Pero Abraham diezmó y la cobertura alcanzó hasta los hijos de Jacob. Y entonces escucha, como Abraham diezmó y era un hombre de pacto. Oh, poderoso. Como Abraham diezmó y era un hombre de pacto, Jacob falló. Jacob es nieto y falla y está durmiendo. Por aquellos diezmos, por aquella ofrenda de Abraham, por aquella primicia que presentó Abraham, se le revela Dios a Jacob en Betel y le dice: cabezón, te debería matar. Te has comido la luz desde que naciste, pero no te voy a matar porque tu abuelo es de pacto, tu papá es de pacto y tú estás bajo pacto. Yo te traje este mundo para un propósito. Toda la tierra que vaya a partir de hoy te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y pac. Le comunica a Dios allí lo que años atrás le había dicho Dios a su madre cuando estaba en el vientre. Pero la madre lo olvidó y no se lo enseñó. No lo educó financieramente. Cuando él se despierta, él dice: oh, cuán terrible es este lugar. Está en un paraje y dice: no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Porque él soñó y en el sueño estaba Dios arriba, una escalera, ángeles subían y ángeles bajaban. Y entonces escúcheme, en lo alto de la escalera estaba Dios. Y ahí Dios le comunica cuál es el pacto, cuál es el propósito para que él vino a esta tierra. Le recuerda, por amor a su abuelo Abraham, por los diezmos, ofrendas y primicias de su abuelo Abraham, por las ofrendas de su padre Isaac.
Y entonces Jacob, cuando se levanta, dice: ya, Dios mío, he metido la pata desde que nací, trampeando, haciendo trampitas, embaucando, suplanté a mi hermano. Nunca quise obedecer y practicar lo que me enseñó mi abuelo. Nunca quise obedecer ni practicar lo que me contó mi padre que practicó mi abuelo. Nunca yo quise nada con diezmo. Nunca yo quise nada con ofrenda. Nunca yo quise nada con primicia. Yo quería era viveza. Yo quería todo a través de mi propio intelecto. Yo quería ser tramposito. Yo quería ser suplantadorcito. Yo quería ser una ratiquita. No. Y entonces cuando se para dice: me cansé de eso. Porque todo lo que se adquiere así no es bendecido por Dios. Entonces Jacob dice: cambié desde hoy. ¿Cómo lo demuestra? Agarra la piedra, que es lo único que tiene, lo levanta, le echa el aceite que trajo. La piedra es símbolo de Cristo, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El que le habló en lo alto de la escalera es el Padre. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hace un voto y dice: a partir de hoy, si tú vas conmigo en este viaje que voy y me guardas y me das pan para comer. No pidió riqueza, pidió pan para comer que no tenía, vestido para vestir, y lo cuarto fue lo más difícil: si me devuelves paz con mi hermano, con la casa de mi padre, entonces tú serás mi Dios. No lo era, pero a partir de ahí, si haces esto, serás mi Dios. Y de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. Y esta piedra que pongo por señal será casa de Dios. Aplaude al Señor, aleluya. Fuerte ese aplauso para Dios. Cuando en tu casa leas esa historia y le dé vuelta a la página así, en la próxima página, Jacob era rico. No es que pasó una página, no, pasaron unos años. Pero tú vas a ver cómo Dios fue con él. Tú vas a ver cómo Dios lo bendijo y lo protegió. Cómo Dios le dio pan para comer burriado, vestido burriado. Y en el capítulo 32 de Génesis tú vas a ver cómo tiene un encuentro cara a cara con Dios en Peniel, porque eso fue en Betel. Ahora en Peniel tiene un encuentro cara con Dios. Es librada su alma y ahora le da paz con su hermana. O sea que Dios le cumplió todas las cosas que él pidió. ¿Me escucha? Pero escúchame, en su momento de peor necesidad, él no pensó: ¿a quién le pido prestado? Estos están prestando intereses, ¿será que le quito prestado? No, él compromete allí en un momentico diezmo, ofrenda y primicia. Porque escúchame, lo que él entregó ese día, la piedra y el aceite, era la primicia. La ofrenda que está prometiendo es la piedra que está poniendo. En esta piedra, aquí será la casa de Dios. ¿Cómo se hace la casa de Dios? Con ofrenda. Y de todo lo que me des, ¿puedes contar con qué? Con mi diezmo. Es que Jacob aprendió lo de su abuelo. Aprendió a desarrollar la habilidad de diezmar, de ofrendar y de honrar a Dios con sus ¿qué? Con sus primicias. Ahora, qué bonito. Cómo amo la palabra de Dios, hermano. Cómo me gusta enseñar la palabra de Dios. Fuerte ese aplauso para Dios. Se me fue el tiempo. ¿Será que 10 cosas por las que mi casa y yo nos preparamos consciente e intencionalmente para una primicia que agrade a Dios todos los años. ¿Por qué lo hacemos? 10 cosas. 1, porque necesitamos la bendición de Dios. Por eso. Y ella solo viene cuando obedecemos su palabra. Primera cosa, porque necesitamos la bendición de Dios. Y ella solo viene cuando obedecemos su palabra. Eso lo dice Deuteronomio 28, 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas ¿qué? Bendiciones
y te alcanzará. Entonces, primera razón por la que en mi familia honramos a Dios con una primicia que le agrade, de lo primero y de lo mejor, es porque necesitamos la bendición de Dios. Yo no quiero caminar ni un día en esta tierra sin la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aplaude al Señor, aleluya. Segunda razón por la que nosotros honramos a Dios con una primicia de lo primero y de lo mejor, bien meditada. Desde octubre, noviembre, diciembre de todos los años empezamos a trabajar nuestra primicia para no dar una primicia cualquiera. No, yo quiero ir a niveles de gloria. ¿Aló? Todos los años mejoramos nuestra primicia para ir a niveles de gloria. Vamos de gloria en gloria, no vamos para atrás, no estamos estancados, vamos para arriba. ¿Cuántos dicen amén? Segunda razón, porque quiero y necesito que Dios me vea con agrado a mí y a mi ofrenda. Necesito que Dios me vea con agrado. O necesitamos, estoy hablando de la familia, que Dios nos vea con agrado. No solo a nosotros, sino a nuestra ofrenda. Eso está en Génesis capítulo 4, verso 1 al 5, que es una ofrenda de primicia. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, verso 1, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Sabe qué aprendí en ese principio? Ambos, tanto Caín como Abel, trajeron una ofrenda de primicia. Pero la ofrenda de Caín era una ofrenda sin corazón. No le puso corazón a esa ofrenda. Era una ofrenda sin revelación. O sea, trajo como primicia una ofrenda común. Y Dios no vio con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Pero la de Abel era otra cosa. Era de lo mejor, de lo más gordo de ella. Le puso corazón, le puso revelación a su ofrenda. Y entonces dice que Dios miró. ¿De qué entendí yo acerca del principio de las primicias? Que la primicia es cuando tú la practicas, Dios mira tu corazón, te mira a ti, mira a tu familia y también evalúa tu ofrenda. ¿Me está escuchando? Por eso es delicado. Escuché una pastora que me pasaste, Nelsi. ¿Ella de qué país es? Española. Tremenda palabra. 4 temas lo escuché. Y ella dice, si va a traer 2 euros, dice ella, no lo traiga, dice. Déjelo para usted. Porque eso ofende a Dios, dice. Y dije, perro, te voy a echar ahí 2 euros. No los traiga. A menos que estés en ese nivel también. Si estás en ese nivel, a lo mejor la viuda que dio la blanca. Pero hay gente que no está en ese nivel. Y quieren dar 2. Entonces ella le dice a la gente una buena recomendación. Y con 2 euros quieren pedirle y la petición, una casa para este año. Oye, como mucho para esos 8 euros, ¿vale? Ah, Rafael, eso como mucho, ¿vale? No, y cuando tú le ves las peticiones son candelas. Entonces no están entendiendo. Entonces, y pareciera como una pastora que está enseñando, no, que es fuerte, no, pero es correcta la enseñanza. Porque te está enseñando, no hagas lo que hizo Caín. Porque no quiero que cuando sea el día de la fiesta de primicia, Dios no te vea con agrado, ni a ti ni a tu ofrenda, porque ni entiende lo que estás haciendo. No, la ofrenda de primicia es otra cosa. La ofrenda de primicia es una ofrenda que Dios evalúa, que Dios ve tu corazón, ve tu actitud, ve cómo tú la entregas, ¿ves? Entonces es correcto lo que esa pastora enseña. ¿Por qué? Dice segunda de Crónicas 16:9. Mira cómo funciona esto, ¿ves? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Sabe qué Dios me mostró un día? Que Dios es como un GPS. Dios está contemplando la tierra. Está buscando. Los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Es tremendo, hermano. Dios está evaluando, buscando corazones perfectos. Este no. Este sí. Entonces Él muestra su poder. Entonces, oye, hermano, por eso dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Ponle corazón a lo que estás haciendo. Mete corazón, porque cuando te gusta pedirle a Dios, te gusta pedirle en medida buena. Entonces siembra en esa medida, hermano querido. Amén.
Y lo dice la palabra. Sí, lo dice la palabra. Si siembra escasamente, escasamente segará. Pero si siembra generosamente, generosamente segará. Tercero, ¿por qué nosotros nos esforzamos en la ofrenda de primicia? Porque yo no quiero que ni a mí ni a mi familia nunca nos falte comida ni bebida. ¿Me está escuchando? Por eso, la ofrenda de primicia es para eso, una de las cosas, para que nunca te falte comida ni bebida. No solo para comer y beber, sino que es sobre para dar. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ve, Proverbios 3:9, en la traducción lenguaje actual, Proverbios 3:9 en la traducción lenguaje actual, dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará comida ni bebida. Es promesa de Dios en las primicias. Y cuando nosotros hemos honrado a Dios, yo le pregunto a los que hemos practicado esto con corazón, ¿cuándo nos ha faltado comida y bebida? ¿Cuándo? Honestamente, tenemos que reconocer, nos ha sobrado y hemos podido bendecir a muchos. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Ha sido la gracia de Dios. Deuteronomio 8:9. Deuteronomio 8:9 dice, vamos a verlo. Deuteronomio 8, dice, tierra en la cual, cuando te introduzcan la tierra de promesas, tierra en la cual no comerás, ¿qué cosa? El pan con escasez, ni te faltará, ¿qué? Nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás. No comerás el pan con escasez. ¿Cuántos dicen amén? Nunca. Cuarto, razón por la que nosotros nos esforzamos con nuestras primicias. Porque quiero que se active el juramento que Dios hizo a nuestro padre Abraham. Cuando Abraham practicó las primicias perfectas, Dios no le dio una promesa, hizo un juramento. Y todo el que entrega primicias perfectas activa el juramento de Dios. Me gusta la canción de la banda 23:1, lo primero. Amén. Dice allí, ve, Gálatas capítulo 3, verso 7. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de ¿quién? De Abraham. Tenemos que saber que nuestro padre Abraham fue el primero que diezmó. Practicó diversos géneros de ofrenda y fue el que practicó primero la primicia perfecta. Génesis 22 en su casa. Somos hijos de Abraham, tenemos que ser como Abraham. Jacob era nieto de Abraham, tenía que ser como Abraham. Hebreos 6:13 y 14 dice, pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, esto fue después de que entregó la primicia. ¿Qué le dijo Dios? De cierto que te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Cuando tú entregas tu primicia perfecta, activas el juramento que Dios le dio a Abraham y como heredero, aleluya, de la bendición de Abraham, Él vuelve a activar ese juramento en ti y en mí, aleluya. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. No es una promesa que ya sería suficiente, es un juramento eterno. ¿Cuántos dicen amén? Quinta razón, escúcheme, por la que nosotros nos esforzamos en una primicia perfecta, porque necesitamos urgentemente la cobertura sobre la masa restante. Necesitamos la bendición en la masa restante. La masa restante es lo que voy a ganar de febrero para allá, hasta el 31 de diciembre. Dice Romanos 11:16, si las primicias son santas, ¿qué dice la palabra? También lo será ¿qué? La masa restante. Si la raíz es santa, también lo será ¿qué? Las ramas. Entonces yo entrego una primicia perfecta porque yo espero la bendición de Dios en la masa restante. Y yo estoy diciendo, escúcheme, que la masa restante este año viene con cosas mejores, cosas mejores, cosas mejores. Recíbelo, cosas mejores, cosas mejores. 6. ¿Por qué nos esforzamos en una primicia santa? Porque necesitamos con urgencia habilitar a nuestras autoridades espirituales para que suelten bendición sobre nuestras metas, sobre nuestros propósitos, sobre nuestros planes, sobre nuestras ideas, sobre nuestros proyectos, sobre nuestros emprendimientos, sobre la familia, sobre la salud y sobre todo. Mire, cuando entregamos las primicias, las entregamos en un orden de autoridad. Amén.
La entregamos al sacerdote que hubiese en ese tiempo, dice Levítico 26, al sacerdote, a la autoridad. No se entrega primicias como yo quiero, no, a la mano de la autoridad. Cuando nosotros la entregamos, y siempre se la entregamos en las manos de nuestro apóstol Ignacio y Marlene Alatre, ellos nos sueltan bendición. Esa bendición que ellos están soltando es de parte de Dios, y lo que ellos digan se ha de cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que pasó en Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 2 al 10. Esto es impresionante, hermano. Esto es impresionante. Mira esto que pasó, ¿eh? Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracia y para que alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a la mañana y a la tarde, y para los holocaustos en los días de reposo, lunas nuevas, fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Verso 5, mira lo que pasó. ¿Quiénes están dando allí? El rey y el sacerdote están poniendo primicias, ofrenda, diezmo. Como ahora ponen, tienen autoridad para demandar del pueblo que lo hagan. Cuando lo hicieron, verso 5, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel, la iglesia, dieron, ¿qué dieron? Léalo conmigo. Muchas primicias de grano, de vino, de aceite, de miel y todos los frutos que trajeron de la tierra, y trajeron también asimismo en abundancia, ¿qué más? Los diezmos de todas las cosas, ¿qué más? Y también los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron ¿en qué? Montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes ¿qué? Hermanos, se volvieron locos para bien. Cuando vieron a su rey que lo hacía, cuando vieron a sus ministros, sus príncipes que lo hacían, sus pastores, ellos dijeron vamos a hacer lo mismo. Y empezaron a traer muchas primicias, muchos diezmos, muchos géneros de ofrenda. Y lo acumularon en montones. Empezaron en el mes de marzo, mes 3. ¿Hasta qué mes? Hasta el mes séptimo, hasta julio, marzo, abril, mayo, junio, julio. 5 meses, pura ofrenda, diezmo, primicias, ofrenda. No un mes, 5 meses. Cuando vinieron y pasaron por allí las autoridades, que son el rey y los príncipes, dice, cuando Ezequías y los príncipes, es decir, el rey y los pastores, los príncipes son los pastores, escúcheme, vieron aquellos montones, ¿qué hicieron? Léalo. Bendijeron a Jehová y ¿qué más? Y bendijeron, aleluya, al pueblo. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Tanto el rey como los pastores fueron provocados por este acto masivo de dar primicias, diezmos, ofrendas. Fueron provocados ¿a qué? A bendecir. Y por eso bendijeron. Y cada bendición que suelten nuestras autoridades espirituales se añade a nuestras vidas. Dígame amén y denle un aplauso al Señor. En el 9 dice, cuando Ezequías, y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones, el rey le pregunta a los pastores, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó esto, ¿ves? Desde que comenzaron a traer estas ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado ¿qué? Mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de bendiciones. Y yo declaro que este año Dios va a bendecir a su pueblo y va a quedar abundancia de provisiones en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. 7. ¿Por qué nosotros nos esforzamos con la primicia? Porque anhelo con todo mi corazón que Dios corone el año con sus bienes, sobre todo por lo que el mundo hoy está viviendo. El mundo está en tinieblas, pero yo quiero que Dios a mí me salvaguarde. ¿Cuántos dicen amén?
En Nueva York, hoy en Estados Unidos, en la mitad de Estados Unidos apareció una nevada terrible. La gente, va a morir muchas personas de frío ahora mismo en Nueva York. Lo que pasó en Nueva York hoy es apocalíptico, ¿sabe? Pasó hace poco en Rusia también. Es apocalíptico lo que está pasando. Y díganme los que están en Nueva York, ay Dios mío. Mucho frío. Y si donde está no funciona la calefacción, más frío todavía. Es feo lo que está pasando en Nueva York. Va a morir muchas personas, ¿sabe? Lo que está pasando ahorita en Nueva York. Léalo. Es una nevada, una cosa histórica. Todo apareció congelado. Lo que está pasando allí. Y es el mundo. El mundo está así en guerra, desastres climatológicos, terribles. Como el mundo está así, yo necesito que Dios me salvaguarde. A mí, a mi familia, a mi iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Salmo 65:11, tú coronas el año completo con tus bienes y tus nubes destilan grosura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios va a coronar este año con cosas mejores. En la traducción lenguaje actual, el Salmo 65:11, traducción lenguaje actual, dice: llega el año a su fin y está lleno de bendiciones. Por donde quiera que pasa, dejas gran abundancia. Yo declaro que este año, al llegar a su fin, veremos gran abundancia tras de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 8. ¿Por qué nos esforzamos con la primicia? Porque deseamos provocar a Dios y a nuestras autoridades espirituales a soltar bendiciones palpables de un año a otro. Deseamos provocar a Dios y a nuestras autoridades espirituales a soltar bendiciones de un año a otro. Como por ejemplo, Segunda de Reyes 4:16. Esta mujer que provocó al profeta con sus atenciones, con sus ofrendas. La mujer sunamita. Dice allí en Segunda de Reyes 4:16, y el profeta le dijo: el año que viene, por este mismo tiempo, ¿qué le dijo? Abrazarás un hijo. Y ella le dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Y usted sabe que el año siguiente, por ese tiempo, ella tenía un hijo en sus brazos. Y yo creo, hermano, que el año que viene, por este mismo tiempo, toda la iglesia estará en prosperidad y en abundancia, en el nombre poderoso de Jesús. 9. Nos esforzamos con nuestras primicias porque es vital que la bendición de Dios repose en mi casa. No quiero bendiciones en mi casa de pasadita. Quiero bendiciones que se estacionen en mi casa, que vivan en mi casa, que reposen en mi casa. Ezequiel 44:30 dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas. ¿Para qué? Para que repose la bendición en tu casa, en mi casa. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Y termino, Número 10, ¿por qué nos esforzamos con la ofrenda de primicia? Porque el mismo Dios me dio ejemplo dando su mejor ofrenda de primicia y me pide para mi bendición que yo haga lo mismo que él hace. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, que Cristo es una ofrenda que el Padre dio. Ahora, ¿qué tipo de ofrenda es Cristo? Vamos a ver Primera de Corintios 15:20. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, que dice: primicia de los que durmieron es hecho. O sea que Cristo es una ofrenda ¿de qué? De primicia. Amén. Cuando Cristo resucitó, no se presentó en el cielo con las manos vacías. Se llevó al cielo una ofrenda de primicia. Mateo 27:51 al 53 dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido
se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Quién es ese gentío que salió de la tumba, hermano? Que casi nunca se habla de eso. Las primicias que Cristo le llevaba al Padre. Mire cómo lo dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 23 al 24. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 23 al 24. Dice, pero cada uno a su debido orden. ¿Quién fue el primero que resucitó? Cristo, número uno. Segundo, las primicias. O sea que todo ese poco de gente que se le levantó de las tumbas era ¿qué? Las primicias que Cristo le llevaba al Padre. Las primicias. Y luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. ¿Por qué nosotros vamos a resucitar? Porque Cristo resucitó, las primicias resucitaron y la masa restante resucitará. Aplaude al Señor, aleluya. Esas dos resurrecciones es nuestra garantía. Aplaude al Señor, aleluya. Aleluya. Cristo, el Padre, dio una ofrenda de primicia. Cristo Jesús se presentó ante el Padre con una ofrenda de primicia y desde el cielo soltaron al Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Una primicia, dice la palabra, ¿ve? En 2 de Corintios capítulo 5, verso 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras, ¿y qué es las arras? ¿Las qué? Las primicias. Una probadita. El Espíritu es una probadita que el Padre nos dio para que experimentemos algo de la redención. O sea que aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo practicando ¿qué? Primicias, amén. Ahí en 2 de Corintios 5:5 en la traducción lenguaje actual dice, Dios nos preparó para ese cambio y como prueba de que así lo hará, nos dio el Espíritu Santo. Esa es la pruebita, la prueba, la primicia, las arras. Y en 2 de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Ahí tiene 10 razones, le puedo dar 20 más, por la que mi familia y yo nos preparamos intencional y conscientemente para darle a Dios una ofrenda de primicia todos los años, que cuando Él la mire le agrade la ofrenda y nuestras vidas también. Porque lo hemos puesto a Él como primero y primicia de todo lo que nosotros hacemos. Antes de tomar las ofrendas y antes de que oremos, quiero que vea 2 videos muy corticos, hermano, de lo que nuestra fundación hace aquí todos los días. Quiero felicitar, hermano, número 1, a la pastora Yoleidy, que es la directora ejecutiva de nuestra fundación ahorita y está trayendo cosas maravillosas, su trabajo en la fundación, con todo el equipo, con todos los trabajadores de nuestra fundación. En verdad que estoy muy orgulloso de todo ese equipo maravilloso. Y quiero felicitar a Keverson y a Nercia, al equipo, a los muchachos de producciones, porque se pusieron las pilas y están haciendo buenos contenidos cada semana. Y yo le pido a toda la iglesia, hermano, que estos contenidos, una vez que sean subidos a la cuenta de la fundación, los respaldemos. Vamos a hacerlo viral. Porque estas cositas lo van a hacer toda la semana acerca de todas las actividades que hace nuestra fundación. Y yo de verdad que las veo y me pongo a llorar, porque es como que mucho con demasiado. Amén. Ahora sí, levante sus diezmos, sus ofrendas. Si está el grupo de alabanza, que suba. Hermano, no sé usted, pero yo me siento orgulloso de ser parte de esta iglesia, que bendice a tantas personas todos los días. Cada día. Y las personas que diezman, que ofrendan, que apoyan con sus primicias, con sus ofrendas, empujan todo eso, hermano. Usted quizá no viene todos los días, a lo mejor usted viene solo los domingos. Hay un hermano que viene poquito a la iglesia, pero es el primer diezmador de la iglesia. Y yo le digo a él siempre, tú apoyas con tus diezmos, hermano, con tu ofrenda. Hay una persona que viene aquí a la iglesia solamente la fiesta de las primicias, todos los años. Ella es contadora. Y ella trae un poco de cosas y trae su ofrenda de primicia. Y no viene más. Yo cuando la veo le digo hasta el año que viene. Pero ella cree eso. Porque ella dice, esa ofrenda me bendice todo el año. Entonces yo digo, es tremendo cuando tú entiendes el dar desde el punto de vista de que dar vale la pena, sobre todo en una iglesia como esta.
porque sostienes una nómina de 70 personas. Empujas un aparataje que es de todos los días. Quizás mañana tú te desapareces de la iglesia, no vienes más por aquí hasta el otro domingo. Pero tu dinero está apoyando todo lo que aquí se hace. Personas en vulnerabilidad, personas en situación. No sé si usted ve el alcance de eso, hermano. Es una bendición. Es una bendición todo lo que aquí está pasando. Por eso, cuando tú veas cosas que hablan de aquí del dar en las redes sociales, deja de seguir esas cuentas y defiende lo que hace tu casa. Defiende lo que hace tu ministerio, porque no lo hago yo, lo hacemos todos nosotros, amén. Y si tú das, tú haces mucho, amén. Solamente dando, tú empujas una obra grande. Y dilo con orgullo. Por favor, sigue la cuenta, @fundación, todas las cosas en común, @fundación TCC, síganla y háganle comentarios siempre. @iglesia MCM y hagan comentarios. Es importante que algo como lo que hacemos nosotros se haga viral, hermano. Hay gente que reparte 100 arepitas y 35,000 vistas. Y nosotros 100 arepitas, nosotros damos 65,000 comidas en el año. Pues, ¿me explico? Y a veces no nos valoramos a nosotros mismos. Le pido apoyo a la iglesia en las redes sociales, amén. Ahora van a hacer un esfuerzo de hacer un contenido como este toda la semana en la fundación. Vamos a apoyarlo, hermano, vamos a apoyarlo. Levante su diezmo, su ofrenda y diga: gracias, Padre. Recibe mis diezmos, mis ofrendas, y activa cada bendición que se suelta en este altar, en este púlpito, y sigue proveyendo para que la obra grande y extensa se siga expandiendo en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, el Señor te dé cobertura, multiplicación al 100 por 1 en todo lo que hagas y emprendas esta semana en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La bendición de Dios, levante su mano. Padre, lo creemos y creemos que estas bendiciones son tuyas, son de Dios y enriquecen y no añaden tristeza con ellas. Nos vamos de este lugar llenos de tu palabra, de gozo, de alegría, aleluya, de paz, creyendo que la próxima semana toda la bendición del cielo se derramará en este lugar. Nos vamos con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: los quiero mucho, Dios le bendiga. Un abrazo a todos. Vamos creciendo al servir a los demás.